¿Cuántos creen que es tarde de bendición? Es una tarde preciosa. Hoy quiero hablarles de cómo es la tentación, ¿sí? Cómo Satanás puede trabajar aún en los creyentes. Ah, no, Dios no puede nunca, Satanás, trabajar o llevarme a ser tentado, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuántos creen que Satanás puede utilizar a algún creyente para hablar a otro? ¿Cuántos creen? ¿Es posible esto? ¿Sí? ¿Estás seguro, no? ¿Por qué es posible? A ver. ¿Eh? ¿Por qué es posible? Hay que acordarse de los pasajes de la Biblia, ¿no? Hay que acordarse hay muchos pasajes en la Biblia. El primero de todos fue que en la misma congregación, en la misma iglesia, estando delante de Dios, y Dios dice que descendía y hablaba con ellos y estaba con ellos, fue algo tremendo. Era la mejor reunión que podía existir en ese tiempo, porque estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿sí? Y Dios hablaba con ellos, ¿o no? Y Dios sigue hablando hoy. ¿Amén? Y dice que por allí andaba Eva dando vueltas por el huerto, y bueno, dice la palabra de Dios, esto ya lo tenemos conocido, está en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Y dice que la serpiente le habló a Eva y le empezó a decir, así que Dios dijo que no podés comer. No dijo eso, dijo que de todo podemos comer menos de este. Porque si comemos de ese árbol, vamos a morir. Esa es una de las... Y estando ¿dónde? En el huerto mismo, en el Edén, donde Dios lo había puesto, donde ellos tenían su encuentro con Dios a diario, donde la presencia de Dios se movía. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos un enemigo que no descansa, un enemigo que siempre está maquinando y buscando la forma de que nosotros caigamos, buscando la forma de hacernos desistir de la obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas. Por eso Jesús dice, velad y orad para no ser tentados. Y nosotros creemos que la tentación es algo que, ay, me tentó agarrar ese libro y me lo agarré. No, la tentación es una parte de la tentación. La tentación es por ahí también te dejan unos billetitos de dólares, ¿no? Y vos lo ves ahí, y por ahí decís cuánta falta que me hace, ¿no? Pero esa tentación no se refiere. La palabra de Dios se refiere a una tentación que es mucho más peligrosa y que podemos llegar a perder la vida eterna. Es dejar la obra de Dios, es abandonar el camino de Dios, es olvidarnos de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, y bueno, nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros queremos. Pero Dios puede utilizar a personas, Satanás va a utilizar a personas que están dentro de la congregación para estar como el pajarito, ¿viste? Te empieza a dar tac, 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 tac,
no porque no es así, no porque lo que dijo no es así, no porque no es verdad, no es porque lo otro, no porque fíjate, dijo esto y hace lo otro. Es astuto Satanás. Y entonces si vos le das cabida va a empezar a meterse en tu vida. Mira, hay personas que han decidido no estar en este lugar hace tiempo y se fueron. Está bárbaro. Acá tienen la libertad de hacer, de irse o de quedarse. Nadie los echa, solamente que toman la decisión de irse. Y por ahí esas personas se van, pero no se quedan quietas. Siguen comunicándose con los hermanos, siguen chateando, siguen buscando, a ver si lo puedo arrastrar para donde yo quiero que vayan. Y sucede, pasa. Y a veces entras en un estado de confusión, porque te empiezan a hablar de tal forma que Satanás es sutil, te envuelve. Y si vos te dejas envolver, caes. Y si te dejas envolver, ya no ves y no podés caminar conforme es tu voluntad, sino que vas a caminar conforme la voluntad de Satanás. ¿Entienden? Amén. Entonces no es que, ay, el pastor es malo, ay, el pastor no quiere que nos comuniquemos con este. No. Si yo me voy de un lugar, mire, yo me fui de un lugar porque creí que era el tiempo y porque Dios nos llamó a esto y Dios estaba en esto. Si no, de esto no habría nada. Y jamás fui a decirle, che, mirá, nada, porque no tenía nada que hablar de ese pastor. Porque ese pastor me enseñó, ese pastor me dio un lugar, ese pastor me dio lugar a medida que iba avanzando y viendo que yo podía estar en ese lugar. Me fui de ese lugar sin arrastrar a nadie, sin decirle, che, mirá, nada. Entonces, tengamos cuidado con esto. Y dentro de nosotros mismos, yo le digo porque en la Biblia está. Miren, Dios nos muestra en la palabra y en el libro de Mateo muestra en el capítulo 16, hay algo ahí muy importante. Dice que Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y dice que uno empezaron a decirle, algunos dicen que vos sos el Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías. Y Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren qué tremendo, qué revelación. Porque Jesús le dice, no te lo dijo ninguna persona. Bienaventurado sos Pedro, porque no, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. ¡Qué revelación! Dios me reveló algo. Dios me reveló que Jesucristo es mi Salvador. Y cuando Dios te da una revelación no quiere decir que ya uno ya puede salir a andar por todos lados. Porque en los versículos que siguen, cuando Jesús habla de que Él anuncia su muerte, y vamos al libro de Mateo, así lo vamos a leer todo. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Vamos a leer ahí qué dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A ver, acá no es que Pedro estaba usando sus sentimientos y sus emociones, ¿sí?
Sucede que hoy en la actualidad, capítulo 16, versículo 21, ¿sí?, del libro de Mateo. Hoy en la actualidad hay muchos que humanizaron a Dios. Hay hasta canciones que dicen que Dios está llorando. ¿Ustedes se imaginan a Dios llorando? Es un ser supremo. Es un ser que tiene autoridad. Es un ser que sabe lo que va a suceder y sabe de cada uno de nosotros. Humanizamos tanto a Dios que nosotros en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, manipulamos la palabra creyéndonos Dios o saber lo que Dios dice y no sabemos nada. Y acá dice que Jesús estaba hablando de que Él era necesario de que Él padeciera, era necesario de que Él tenía que morir, porque si Él no muere, nosotros no estaríamos aquí. Si Él no hubiese muerto en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros andaríamos por cualquier lado y no seríamos salvos. Ni aún Pedro sería salvo. Ahora, tremenda revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren qué tremendo. Pero cuando Jesús le habló de que tenía que ser llevado a la cruz, de que tenía que ser entregado y morir, Pedro lo llamó a un lado y dice: Señor, vos estás equivocado, ten cuidado, vos no podés morir. ¿Qué son eso? Son las emociones y los sentimientos que uno tiene de amistad por alguien que ama y quiere mucho y cree que está haciendo bien hablándole porque cree que el otro se equivocó, que le agarró un ataque de caspa y dijo: vos, yo tengo que morir. Se pensó que Jesús estaba delirando, por ahí le agarró fiebre. Y el Señor: no, vos no tenés que hacer eso. Vos no tenés que morir. ¿Para qué? ¿Por qué? Ahora miren qué tremendo, ¿no? Primero Dios revela a Pedro quién era Jesús. Y al rato Pedro estaba siendo usado por Satanás. Y esto no quiere decir que vos vas a ser usado por Satanás, sino que tenemos que tener cuidado, porque a veces las emociones traicionan. A veces los seres queridos te dicen: mirá, no te metas con la iglesia porque te va a ir mal. O no te metas porque te vas a enloquecer. No. O ustedes, Dios no lo puso, así que ustedes no pueden hacer nada. Ah, pero si están sufriendo y están pasando necesidades es porque Dios no estaba con ustedes. O Dios no está con ustedes. Entonces tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y las aflicciones son tiempos de enfermedad, tiempos de necesidad, tiempo de angustia, tiempo de tristeza, tiempo de dolor, pero dice que todo lo que nos acontece nos ayuda a bien. Amén. Todo lo que sucede. Entonces acá no pasa porque tenemos un Dios rico, nosotros somos ricos, sí, gloria a Dios, somos ricos, ricos en el Espíritu, y Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos, y Dios puede prosperar nuestra vida. Primero prospera, dice: hijitos, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Así que primero está diciendo, primero tiene que prosperar tu alma. Primero te tenés que rendir. Primero tenés que reconocer que yo soy tu Dios. Primero tenés que crecer en el conocimiento de la palabra. Primero están todas esas cosas. Yo quiero que prosperes. ¿Y saben cuáles son los prosperados? Aquellos que a pesar de la situación, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de la soledad, que a pesar del dolor, que a pesar de la angustia, a pesar de todo eso, a pesar de la falta de dinero, de lo que fuere, siguen firmes, convencidos de que Dios sigue estando y de que Dios nos ama. Si no, no hubiera evangelio.
si no hubiese habido apóstoles. Y los apóstoles, ustedes saben que a pesar de todas las situaciones, ellos vivieron, predicaron a Cristo, a este muerto, a este crucificado, pero también resucitado. Y Satanás por todos los medios los hizo meter en cárceles, los hizo azotar, sufrieron dolor, sufrieron tempestad, Pablo sufrió mordedura de serpiente, desprecio, azotes, prisión, naufragios. Pero no dejó de alabar a Dios. Ese es un alma prosperada. Ese es un alma llena de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ahora, miren, Pedro estaba allí con una revelación tremenda y estaría contento. Dios me eligió a mí, ustedes no. Ustedes los 11. No. Dios me reveló a mí que Jesús es el Cristo. Ustedes están todos en pecado, por eso no lo reveló. No dijo eso. No dijo nada. Pero en sus sentimientos y en sus emociones creyó que Jesús se estaba equivocando y entonces dijo lo que dijo. Dice el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a decirle: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, no permitas que esto te suceda. Vos no podés dejar que los otros te lleven a la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vos no podés permitir, si vos tenés la autoridad y tenés el poder, porque yo lo viví, Señor. Lo vi. Vos hiciste milagros. Mirá qué milagro, sanaste a mi suegra. Caminé sobre el agua. A vos no te pueden tocar si vos podés enviar a tus ángeles, un ejército de ángeles, y esto no queda ninguno. No es necesario que vos mueras. No es necesario que vos sufras. Porque vos sos buenísimo. Porque vos tenés poder y tenés autoridad. Miren que es tremendo. Y dice que Jesús lo miró a Pedro y le dijo: apártate de mí, ¿qué? Quítate de delante de mí, Satanás. Y allá dice: me eres tropiezo. ¿Qué le estás diciendo, Jesús? Que vos no podés ser una piedra para impedir que cumpla la voluntad de Dios. Eso le estaba diciendo a Pedro. Le hablaba a Satanás, pero también le hablaba a Pedro. Porque a Pedro le dice: ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Pedro, si Dios, el Padre, te reveló que yo soy el Cristo, ¿por qué no pones las miradas en las cosas del Padre? ¿Por qué en vez de estar mirando para un costado, para el otro, o qué me va a pasar, o qué va a suceder, o qué está haciendo aquel, o qué está haciendo el otro? Porque cuando Jesús lo llamó a Pedro y le dijo las cosas que le dijo: Pedro, me amas y yo te voy a enviar, ¿y aquel qué va a hacer? Si aquel se tiene que quedar hasta que yo vuelva, ¿a vos qué? Como diciendo, no te interesa mirar a los costados. No te importa lo que hacen los demás. A vos lo que te tiene que interesar es buscar las cosas de Dios. Buscarle primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No busques excusas para no hacer nada. No busques que el otro no hace nada. No busques que aquel se quedó dormido. No busques que aquel está medio paralítico. No mires. Tenés que poner la mirada en las cosas de Dios. Porque si no, el enemigo va a hablar a través tuyo.
Y Dios no quiere eso. Dios quiere hablar a través tuyo. El Espíritu Santo de Dios quiere hablar a través tuyo a aquellos que lo necesitan. Para no ser piedra de tropiezo, tenés que ponerte y llenarte de Dios. Pedro le está diciendo, mirá las cosas que Dios está haciendo. Mirá que el reino de Dios y su justicia ha llegado y ha traído paz y buena voluntad para los hombres. Pedro, mirá que esto no lo hago porque parezco Superman ni un superhéroe, sino que esto lo hago porque Dios me envió a sanar a los enfermos, a abrir las prisiones, a vendar a los quebrantados. Este poder y esta autoridad me ha sido dada para eso, no para maldecir, no para proferir palabras de maldición para aquellos que desean el mal mío, no. Yo vine para bendecir, vine para traer paz, vine para traer gloria y honra a aquel que me envió. Pedro, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios y dejá de poner las miradas en las cosas que no te aprovechan? Deja de mirar a tu hermano si se viste de negro, si se viste de blanco, si se pinta, si no se pinta, si tiene la uña encarnada, si tiene... No mires eso. O si le duele el callo o el juanete, no. Deja de mirar al que está al lado, sino que si lo mirás al que está al lado, miralo porque decirle, o mirá qué es lo que necesita. Y entonces orá por eso. Pero no lo mires porque no canta. ¿Es un problema de él o de eso? No lee la Biblia. Mientras está el pastor allí, no lee la Biblia. Es un problema de él. Si vos tenés Biblia y la lees, gloria a Dios. Y si cuando todos cantan y alguien no canta, es un problema de él con Dios. Vos cantás. No diga, este cantó, este se equivocó, este no cantó, sino que metete en la presencia de Dios. Pedro ya estaba queriéndolo. Miren, para entender esto vamos a Mateo, capítulo 4. Versículo 1. Vamos a leer el 1. 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Mira, Satanás nunca va a descansar, y eso tenemos que tenerlo claro. Satanás siempre va a buscar enroscarte la serpiente, ¿sí? Hay un dicho que dice enroscarte la víbora, ¿sí? Satanás siempre va a buscar para frenarte, para derribarte, y si es posible para derrotarte, y no solo derrotarte, sino masacrarte, matarte y hacerte perder la vida eterna. Porque eso es lo que quiere. Ahora Dios nos llamó, y Dios te llamó y me llamó, y Dios en su misericordia, en su bondad, en su poder y en su autoridad, Dios derramó dones y ministerios sobre cada uno de nosotros. Y esos dones y esos ministerios que Dios nos dio para que produzcan, no para que lo guardemos. Lo dio para que nosotros trabajemos en función de lo que Él nos dio. Lo dio para que nosotros los hagamos producir al 30, al 60, al 100, pero hay que hacerlo producir.
no es para esconderlo, no es para guardarlo, no es para dejarlo, no es para archivarlo, porque va a llegar el tiempo que Dios va a demandar qué hiciste con lo que yo te dije. ¿A ver? Entonces dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora sí, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. O por Satanás, como quieras. ¿Te pensás que no te va a tentar a vos? ¿Nos pensamos que no nos va a tentar a nosotros? ¿Pensás que no va a venir a susurrarte al oído o por ahí? Miren, hay cosas que uno no tiene, no piensa, ¿no? A veces yo puedo largar una palabra. Y cuando yo largo esa palabra, el que la recibe de otra forma. Ah, está loco, pastor. Y después está, vos me dijiste esto. No, yo no dije eso. ¿Me dijiste esto? No, yo no dije eso. En el aire, Satanás la cambia para tentarte, para provocarte dolor, para provocarte ira, para provocarte que hayas diferencia, para provocar resentimientos. Y entonces eso entra y deja la obra de Dios, empieza a quedarse. Ah, porque a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro. Si yo tengo que contar lo que me hicieron, no estaría aquí. Pero gracias a Dios, a su amor y su misericordia, y no quiere decir que soy mejor que los demás. No quiere decir que me brilla la aureola, porque no es así. Pero Dios me ha sostenido. Y Dios me ha fortalecido. Y Dios me ha levantado, y Dios restauró y sigue restaurando nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Mateo, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En otro pasaje dice, le dejó por un poco de tiempo. Jesús, mientras caminó en esta tierra, siempre fue tentado. Y una de las cosas que nosotros leímos aquí es que cuando Pedro le estaba diciendo, fue tentado de nuevo para dejar la obra de Dios, para que no se cumpla lo que Dios había puesto en su corazón y en su vida, los planes y propósitos de Dios. Y Dios ha puesto planes y propósitos en tu vida y en la mía. Y está en cada uno de nosotros seguir adelante o no. Está en vos o está en mí de seguir creyéndole a Dios y confiando en Dios a pesar de las tormentas. La tentación está. Satanás siempre va a buscar hacerte pisar el palito. Y en vez de razonar con nuestros sentimientos y con nuestras emociones, tenemos que ir a Dios. Razonar y pensar y tener la sabiduría de Dios en el Espíritu. A veces parece, Jesús en un momento estuvo hablando y empezó a hablar palabras fuertes. Palabras que temblaban aún hasta las piedras. Palabras que muchos de los que estaban allí no pudieron soportar. Y lo primero que hicieron es, cuando escucharon esas palabras, dijo, palabras fuertes son estas. Y empezaron a irse y se fueron. No quedó nadie. Los únicos que estaban allí eran los que estaban al lado de él, los apóstoles. Y Jesús levantó la mirada y dijo, ¿dónde están todos? Preguntó. Se han ido, maestro. ¿Ustedes también se quieren ir? Qué tremendo, ¿no?
¿Ustedes qué piensan de lo que yo dije? Si ustedes piensan que esto es palabra fuerte y se quieren ir, tienen las puertas abiertas. Tienen las puertas abiertas. Y no es que Jesús los tentó para que se vayan, sino que Jesús hizo esto para fortalecerlos en la fe, en la esperanza y en la confianza, porque Cristo vive, porque Cristo reina. ¿Amén? Hay un pasaje en el libro de los Hechos, y con esto terminamos. Dice que todos empezaron, dice que todos tenían las cosas en común, que estaban todos unidos. Pero hubo un matrimonio allí que, como vio que todos los demás vendían sus herencias para darla a los pobres, dice que vendían sus herencias y traían lo que habían vendido a los pies ¿de quién? De los discípulos. Y dice que estaba Ananías y Zafira allí, que también tenían una heredad para vender. Y fueron y la vendieron. Y ellos habían prometido entregar todo de esa venta. ¿Sí? Pero dice que Satanás tentó a su corazón. Y ellos no trajeron todo lo que tenían que traer. Trajeron la mitad. Y Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué herencia tenemos? Nosotros tenemos una herencia en los cielos. Y esa herencia es todo lo que tenemos. Y para heredar eso, tenemos que mantenernos firmes en la fe y en la confianza en Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios no quiere tu mitad. O todo o nada. Dios no te quiere por la mitad. O todo o nada. Porque Dios no comparte su gloria. Dios quiere todo de nosotros. O nos entregamos el todo por el todo, o no nos entregamos. Te pasa esto por no poner la mirada en las cosas de Dios. Y si te está pasando algo, empezá a mirar las cosas de Dios. Si has desviado la mirada por algo y Satanás ha tentado para llenar tu vida y tu corazón, este es el momento de decirle: Señor, yo me equivoqué, me dejé llevar por cuestiones lógicas o ilógicas, por cuestiones que vinieron a mi mente y a mi corazón, y pensé que era una cosa y es otra. Y porque yo hice conforme a mis pensamientos, conforme a mis sentimientos, conforme a mis emociones. Pero tu palabra dice que tus pensamientos no son los míos. Y yo quiero tener tus pensamientos, Señor. Quiero entregarme todo por el todo. No la mitad, ni una cuarta parte, ni tres cuartos. Todo. 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 Quiero tener la autoridad o sentir que tú estás en mí, esa autoridad, para reprender y deshacer todas maquinaciones del diablo. Y cuando Satanás venga con cuestiones, saber y plantarme firme y reprender y echarlo. Quizás lo que te prometí no lo cumplí, quizás entregué la mitad de mi vida. Hay una canción en la mitad de mi vida por ahí. Te entregué partes, no te entregué todo. Cerrá tus ojos. Dios te dice que esto sucede por no poner las miradas en la obra de Dios, en las cosas de Dios.
Cierra tus ojos. Dios te ama. Y si Dios ha hablado hoy a tu vida, vos que estás del otro lado, y que por distintos motivos también has dejado que Satanás te tiente, y te has apartado y te has ido, enojado con el pastor, con la pastora, con la líder de la música, con el portero, con el hermano, con lo que fuere. O quizás has hablado y has pensado, este no va a llegar nunca, este no puede. Pero Dios dijo que sí, ese iba a llegar y llegó. Y eso te molestó. Porque pusieron la mirada en ese y pensaste que en vos no estaba la mirada de Dios. Mira a todos, porque Dios no hace excepción de personas. Dios te ama a vos y me ama a mí. Dios ama al que está al lado y al otro. Y Dios te da la oportunidad a vos y le dio la otra. Y quizás el otro agarró la oportunidad en el momento que Dios se lo dio y se plantó firme. Y quizás dudaste para hacerlo y por eso hoy estás como estás. Pero Dios te ama. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te glorifico, te exalto. Te doy toda gloria y honra a ti. Señor, mira cada vida y cada corazón. Señor, toca, Dios. Derrama de tu presencia. Tu Espíritu venga sobre ellos. Tu gracia lo envuelva. Tu amor, tu perdón. Tu sangre los lave, los limpie, los purifique y los justifique delante de Dios. Gracias por esta tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en su presencia. Él derriba toda fortaleza. Él deshace todo impedimento. Él derriba y deshace toda atadura. Se corta ahora en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu contrario al de Dios se va. Suelta también. En el nombre de Jesucristo. Como dice tu palabra. Apártate de cada uno de nosotros, Satanás. Ahora te vas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te vas. Te adoro, Padre. Te exalto.